Siempre pensé que el mar me lo diría, que cuando llegara el momento, cuando la vida me pusiera frente a algo demasiado grande para ignorarlo, el mar sería el primero en saberlo. Años viviendo frente a esa agua, años escuchando su ruido constante, y llegué a creer que entre él y yo había un acuerdo tácito. Él guardaba mis silencios, yo guardaba los suyos. Pero el mar no me dijo nada. Fue una doctora de voz suave y manos frías quien me lo dijo. Me lo dijo con la misma calma con que se anuncia el pronóstico del tiempo. Me lo dijo mientras yo miraba un cuadro torcido en la pared de su consultorio y pensaba, de manera absurda, que alguien debería enderezarlo. Carmen, el resultado no es bueno. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Salí a la calle con un sobre en la mano y el sol pegándome en la cara como si nada hubiera cambiado. Como si el mundo no acabara de girar 2 grados en una dirección que yo no había elegido. Caminé hasta el banco de una plaza y me senté. No lloré, no llamé a nadie. Simplemente me quedé ahí, con el sobre apoyado sobre mis rodillas, mirando a los palomas comer migajas de algo que alguien había tirado sin pensar. Pensé en mis hijos. Primero en Rodrigo, que vive a 4 horas en coche y llama los domingos cuando se acuerda, que es 1 de cada 3. Luego en Valentina, que siempre tiene algo urgente, algo que resolver, algo que la mantiene lejos de cualquier conversación que duela más de 5 minutos. Y después, sin quererlo, pensé en cuándo había sido la última vez que alguno de los dos me había preguntado cómo estaba sin que yo se los pidiera primero. No pude recordarlo. No es que los culpe. O sí, quizás sí los culpo. Pero de una manera cansada, sin filo, la clase de culpa que ya no quema, que solo pesa. Mi marido murió hace 9 años. 9 años en que yo aprendí a ocupar el espacio de 2 personas sin que nadie se diera cuenta. A tomar decisiones sola, a comer sola, a celebrar sola los cumpleaños que ya no tienen nombre de anfitrión. Mis hijos vinieron al entierro, claro que vinieron. Estuvieron 2 semanas, lloraron, me abrazaron, y luego la vida siguió para ellos de una forma que yo admiré en silencio, y que a veces, en las noches más honestas, me dolió de una forma que no supe cómo decirle a nadie. Así que no dije nada. Eso también lo aprendí de mi madre, supongo. El silencio como forma de dignidad, el silencio como escudo. El silencio como la única habitación de la casa que siempre está ordenada. Fue 3 semanas después del diagnóstico cuando conocí a Lucía. No fue en un lugar especial. No hubo señal ni coincidencia dramática. Fue en la fila del mercado, un martes por la mañana, con el carrito medio lleno y la mente en otra parte. Ella estaba delante de mí con una niña pequeña en el brazo y un monedero en la mano del que sacó todo lo que tenía, y aún así no alcanzó. No era mucho lo que le faltaba, pero era suficiente para que la cara se le pusiera roja y la niña empezara a moverse sin entender qué pasaba. No lo pensé. Puse el billete sobre la cinta transportadora y miré hacia otro lado, como si no hubiera hecho nada. Ella me miró. Yo seguí sin mirarla. «Señora», dijo. «No es nada», dije yo. Pero ella insistió. Me esperó afuera. Me dio las gracias con una seriedad que me sorprendió, y como si estuviera acostumbrada a recibir ayuda de la manera equivocada, y quisiera asegurarse de que yo supiera que esta vez era diferente. Me dijo su nombre. Me dijo que tenía 28 años y una hija de 18 meses, y que llevaba 2 meses buscando un lugar donde quedarse porque el casero del apartamento donde vivía había decidido vender el edificio, y ella no tenía familia cercana ni dinero suficiente para un depósito nuevo. Me lo dijo sin lástima, solo con los hechos, ordenados y claros, como quien ha contado la misma historia tantas veces que ya le quitó el llanto y le dejó solo el esqueleto. Yo la escuché, y mientras la escuchaba, pensé en la casa. La casa frente al mar lleva 2 años cerrada. La compré con mi marido cuando los niños eran pequeños. Era su sueño, no el mío. Y aunque con los años se volvió también el mío de una manera que no supe explicar. Íbamos en verano, a veces en Semana Santa. Los niños corrían descalzos por la arena. Yo cocinaba con las ventanas abiertas y el olor a sal entrando por todas partes. Hubo temporadas en que esa casa era lo más cerca que estuve de sentirme completamente en el lugar correcto. Cuando él murió, no pude volver. No al principio. Luego intenté ir una vez y no llegué a abrir la puerta. Me quedé en el coche con las llaves en la mano durante 40 minutos y luego me fui. Desde entonces, la casa espera. Pago los gastos. La señora del pueblo que tiene una copia de la llave entra una vez al mes a ventilar. Y yo no voy. Rodrigo me ha dicho 2 veces que debería venderla. Valentina no ha dicho nada, pero sé que piensa lo mismo. Yo no he podido. Esa tarde, y mientras Lucía me hablaba con su hija dormida contra su hombro, pensé, la casa está ahí, vacía, esperando. Y yo tengo un sobre con malas noticias en el bolso y no sé cuánto tiempo me queda ni qué quiero hacer con él. Le pregunté a Lucía si sabía cocinar. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Sí, dijo. ¿Y arreglar cosas?
¿Cosas pequeñas de una casa? Aprendí, dijo. Cuando no tienes a nadie que lo haga, aprendes. Asentí. Saqué un papel del bolso y escribí el nombre del pueblo y el número de la señora que tiene la llave. Le dije que era una casa frente al mar, que llevaba tiempo cerrada, que necesitaba que alguien la habitara y la cuidara. Le dije que podía quedarse sin pagar alquiler durante los meses que yo necesitara para hacer el tratamiento y poner mis cosas en orden. Y le dije todo eso con una calma que no sentía. Ella me miró durante un momento largo. ¿Por qué yo?, preguntó. Era una buena pregunta. No tenía una buena respuesta. Solo tenía la verdad, que a veces es lo mismo y a veces no lo es. Porque usted me miró a los ojos cuando le di el dinero, dije. La mayoría de la gente no hace eso. No le conté a mis hijos lo de la casa de inmediato. Primero me concentré en el tratamiento, en las citas, en aprender a dormir a pesar de la ansiedad que llega siempre a las 3 de la mañana con preguntas que no tienen respuesta a esa hora. Rodrigo supo del diagnóstico porque yo lo llamé y se lo dije, con palabras simples y directas, porque aprendí que si lo dices rápido, duele menos en la garganta. Él dijo que vendría el fin de semana siguiente. No vino. Llamó el jueves para decirme que había surgido algo con el trabajo, que mejor el siguiente. El siguiente tampoco pudo. Valentina reaccionó distinto. Llegó el mismo día que la llamé, con una maleta de fin de semana y una lista de preguntas para el médico que había investigado sola esa noche. Estuvo 4 días. Los 4 días fueron extraños. Ella quería hacer cosas, hablar con doctores, reorganizar mi cocina. Yo necesitaba que alguien se sentara conmigo en silencio y simplemente estuviera ahí. Y eso era lo único que ella no sabía hacer. Al 4.º día discutimos por algo pequeño, una tontería, el orden de unos cajones. Pero no era por los cajones, era por todo lo demás que ninguna de las dos sabía cómo nombrar. Ella se fue. Yo me quedé. Y la vida siguió de esa manera particular que tiene de seguir incluso cuando uno preferiría que se detuviera un momento. Pasaron 5 meses. El tratamiento fue duro. No voy a describir la dureza porque no tiene palabras exactas, solo sensaciones que prefiero no revivir. Pero terminó. Y los resultados, aunque todavía inciertos en algunos aspectos, fueron mejores de lo que esperaba en los primeros días. La doctora de manos frías me dijo que podía viajar. No lo dudé. Tomé el coche una mañana de octubre, cuando el calor ya había cedido y la luz tiene ese color particular de las despedidas. Conduje las 4 horas con la radio puesta y la mente en blanco, o tan en blanco como puede estar una mente que sabe lo que la espera. Aparqué frente a la casa al mediodía. La puerta estaba entreabierta. Por la ventana se veía una maceta con flores que yo no había puesto. El jardín pequeño que siempre estuvo descuidado tenía la tierra removida y algunas plantas nuevas en fila, ordenadas con la seriedad de quien no tiene dinero para equivocarse. Me quedé en el coche un momento. No 40 minutos esta vez. Solo un momento. Luego abrí la puerta y caminé hacia la entrada. Y fue entonces cuando escuché la voz de la niña dentro de la casa, riendo de esa manera particular que tienen los niños pequeños cuando algo los sorprende con alegría. Y algo en mi pecho, algo que llevaba meses apretado y quieto, se movió. No supe si era tristeza o alivio. Quizás eran las 2 cosas al mismo tiempo. Quizás a mi edad ya no hay tanta diferencia. Empujé la puerta despacio. No quería asustar a nadie. No quería llegar como quien reclama algo. Llegué como lo que era, una mujer de 58 años con una maleta pequeña y la sensación de estar entrando a un lugar que conocía y no conocía al mismo tiempo. La niña estaba en el suelo del salón, jugando con unos bloques de colores apilados sobre la alfombra. Levantó la vista cuando me oyó entrar. No lloró, no se asustó. Me miró con esa calma absoluta que tienen los niños que han aprendido pronto que el mundo cambia sin avisar y que más vale no gastar energía en asustarse de cada cosa nueva. Lucía salió de la cocina con un trapo en la mano. Se quedó parada en el umbral un segundo. Luego dijo mi nombre, Carmen, con una voz que sonaba como si llevara tiempo esperando decirlo. «Hola», dije yo. Hubo un silencio que no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que no se conocen del todo, pero que han compartido algo sin estar presentes al mismo tiempo, como cartas cruzadas, como turnos en una misma guardia. «¿Cómo está usted?», preguntó. «Mejor», dije, y era verdad, aunque «mejor» era una palabra que en los últimos meses había aprendido a usar con cuidado, porque tiene muchas versiones y no todas son iguales. Ella asintió, no preguntó más. Eso también lo agradecí. Esa primera tarde me mostró la casa despacio, como si yo no la conociera de memoria, y en cierta forma tenía razón, porque la casa que yo recordaba y la casa que ella me mostraba no eran exactamente la misma. La humedad del cuarto trasero, que llevaba años sin que nadie la atendiera, había sido sellada con un producto que ella había buscado en una ferretería del pueblo
y aplicado ella sola un fin de semana. Me lo mostró sin orgullo, solo como información. La bisagra de la ventana de la cocina, que crujía desde que tengo memoria, estaba silenciosa. El desagüe del baño pequeño, que tardaba una eternidad en vaciarse, ahora funcionaba. Cosas pequeñas, cosas que yo había aprendido a ignorar porque sola no podía arreglarlas y no quería pedírselas a nadie. Ella las había arreglado sin que yo lo pidiera. ¿Cómo supo lo del desagüe?, pregunté. Me lo dijo la señora Felisa, dijo, la que tiene la llave. Viene a tomar café algunas mañanas. Sonreí sin querer. La señora Felisa llevaba 15 años quejándose de ese desagüe cada vez que entraba a ventilar. No me sorprendió que se lo hubiera contado a la primera persona que encontró dispuesta a escucharla. Esa noche comimos las 3 juntas en la mesa de la cocina. Lucía cocinó algo sencillo, arroz con verduras y un poco de pollo, y lo hizo con esa eficiencia tranquila de quien cocina para alimentar y no para impresionar. La niña, que se llamaba Sofía, comió con las manos más que con la cuchara, y a nadie le importó demasiado. Fue una noche simple. No recuerdo la última vez que una noche simple me había parecido tan completa. Pero había algo que yo notaba en la manera en que Lucía se movía por la casa. Una especie de cuidado excesivo. Se disculpaba cuando usaba la segunda taza del armario. Preguntaba antes de abrir la ventana del salón. Fregaba los platos de inmediato, antes de que yo terminara de secarme las manos. El segundo día se lo dije. Lucía, esta es su casa ahora, al menos por el momento. No tiene que pedirme permiso para abrir una ventana. Ella me miró, luego miró al suelo. Es que no quiero molestar, dijo. ¿Me ha molestado en algo desde que llegué? Tardó un momento. No, entonces no molesta. Ella no respondió, pero algo en sus hombros se aflojó un poco, solo un poco, como quien suelta una carga pero no del todo, porque llevas tanto tiempo cargándola que el cuerpo ya no sabe bien cómo estar sin ella. Eso también lo entendí. Los días fueron pasando con esa cadencia extraña que tienen los lugares frente al mar, donde el tiempo no parece medirse en horas sino en mareas. Me levantaba temprano, caminaba por la orilla antes de que Sofía se despertara. Volvía, bebía café, escuchaba el ruido de la niña, empezando el día con esa energía incomprensible que tienen los niños de año y medio que han dormido bien. Era una rutina, y yo, que llevaba meses sin rutinas propias, sentí algo parecido a un orden. Una mañana, caminando, me di cuenta de algo. No había pensado en mis hijos en 3 días. No de esa manera, digo, no con ese peso constante de preguntarme si estaban bien, si debería llamar, si mi silencio los alejaría más o si mi insistencia los ahogaría. Simplemente no había pensado en ellos, y esa ausencia de pensamiento, paradójicamente, me hizo pensar en ellos de golpe y con más claridad que en mucho tiempo. Me senté en una roca con el agua cerca de los pies. Rodrigo tenía 42 años, Valentina 39. Eran adultos, tenían sus vidas, sus problemas, sus formas particulares de resolver las cosas, y yo había pasado los últimos 9 años esperando de ellos algo que nunca había tenido el valor de pedirles con palabras, esperando que adivinaran, esperando que llegaran solos a la conclusión de que su madre los necesitaba, no de una manera dramática, sino de la manera más sencilla, presente, disponible, aquí. Nunca se lo dije, y ellos nunca lo adivinaron. Eso también era asunto mío. Fue al 4.º día cuando Lucía me contó algo que no le había preguntado. Estábamos en el jardín, ella plantando unas semillas que había comprado en el mercado del pueblo, yo sentada en la silla de mimbre que siempre estuvo en el rincón y que seguía en el mismo lugar como si nunca hubiera pasado el tiempo. Mi madre me decía que plantar es un acto de fe, dijo Lucía sin mirarme. Que si siembras algo es porque crees que vas a estar aquí para verlo crecer. No respondí de inmediato. ¿Y usted cree?, pregunté. Ella pensó un momento. Antes no, ahora creo que intento. Hubo un silencio. Ella siguió plantando. ¿Tiene familia?, le pregunté. Tenía una hermana, dijo. Solo eso. El tiempo pasado bastó. No pregunté más. Pero ella continuó, con esa voz de quien ha decidido contar algo y prefiere hacerlo antes de arrepentirse. Me contó que la hermana murió 2 años antes, que fue la hermana quien le cuidó a Sofía los primeros meses, cuando Lucía estaba trabajando turnos dobles en un almacén para pagar la renta, que cuando la hermana se fue, no solo se fue una persona, se fue también el sistema entero que sostenía su vida. Uno no sabe cuánto depende de alguien, dijo Lucía, hasta que ya no puede depender. La miré. Ella seguía con los ojos en la tierra. No, dije yo, no sabe. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuarto, que siempre fue el nuestro, el de mi marido y el mío, que Lucía no había usado, que había dejado cerrado como si supiera sin que nadie se lo dijera que ese cuarto no le pertenecía todavía a nadie más. Pensé en la hermana de Lucía, pensé en mi marido,
Pensé en todas las personas que son el eje invisible de otras vidas y que cuando desaparecen dejan un vacío que no tiene forma exacta, pero que pesa de todas maneras. Y pensé en mis hijos. Pensé en Rodrigo diciendo que vendiera la casa. No con maldad, lo sé, con esa lógica práctica que él tiene y que a veces confundo con frialdad. Pensé en Valentina reorganizando mis cajones sin preguntarme si yo quería que los reorganizaran, sin preguntarme qué necesitaba. Haciendo, y siempre haciendo, porque hacer es más fácil que preguntar. Me pregunté qué habría pasado si yo les hubiera dicho, en algún momento de estos 9 años, lo que de verdad sentía, no de manera vaga, no insinuando, diciéndoles con palabras claras y sin adornos: estoy sola. Los extraño. No sé cómo pedirles que estén aquí de una manera que no los ahogue, pero necesito que lo intenten. ¿Qué habría pasado? No lo sé, pero sé lo que pasó por no decirlo, y eso ya lo conozco de memoria. Al 5.º día llamé a Rodrigo. Era domingo por la mañana. El mar estaba tranquilo. Sofía dormía la siesta y Lucía había ido al pueblo a buscar algunas cosas. Yo estaba sola en la terraza con el teléfono en la mano y el mismo miedo de siempre. No ese miedo que no tiene nombre exacto, pero que aparece cada vez que estoy a punto de decir algo verdadero a alguien que me importa. Rodrigo contestó al tercer tono: «Mamá, ¿todo bien?» «Sí», dije. «Estoy en la casa del mar». Silencio. «¿En la casa?» Su voz cambió. No mucho, pero lo suficiente para que yo lo notara. «Sí, hace unos días». «¿Sola?» «No exactamente». Le expliqué lo de Lucía. Brevemente, sin detalles que él no había preguntado. Escuchó sin interrumpir, que ya era algo. Cuando terminé, él tardó un momento. «¿Y eso no te parece arriesgado?», dijo. «Dejar entrar a alguien que no conoces». «La conozco», dije. «Mamá, la conociste en un mercado». «Y a tu padre lo conocí en una parada de autobús», dije. «El lugar no siempre importa». Otro silencio, este más largo. «¿Cómo te encuentras?», preguntó. Y esta vez la pregunta sonaba diferente. Sonaba como si realmente quisiera saberlo. «Regular», dije. «Mejor que hace 3 meses, pero con muchas cosas que todavía no he resuelto». «¿Qué cosas?», respiré. «Cosas que me gustaría hablar contigo en persona, Rodrigo. Cuando puedas venir». No le puse fecha, no le puse presión. Solo lo dejé ahí, flotando entre los dos, como una puerta entreabierta. Esta vez el silencio fue distinto. «Dame unos días», dijo él. «De acuerdo», dije yo. Colgué. Me quedé mirando el mar. No supe si vendría. No estaba segura de que, si venía, las palabras que yo necesitaba decir saldrían de la manera correcta. No sabía si había una manera correcta, pero había hecho algo que no había hecho en 9 años. Había pedido, y eso, aunque pareciera poco, era más de lo que yo misma esperaba de mí esa mañana. Esa tarde, no, cuando Lucía volvió del pueblo, traía algo en la mano además de las bolsas. Un sobre pequeño, amarillento, con mi nombre escrito en una letra que reconocí de inmediato, aunque hacía años que no la veía. Era la letra de mi marido. Me lo tendió sin decir nada. «La señora Felisa me lo dio», dijo. «Dice que lo encontró entre unos papeles de la casa. Dice que llevaba tiempo guardado y que no supo cómo hacérselo llegar». Lo tomé. Lo sostuve con las 2 manos. Y durante un momento muy largo no fui capaz de abrirlo. Lo sostuve tanto tiempo que Lucía, en silencio, tomó a Sofía del suelo y desapareció hacia el cuarto del fondo. Me quedé sola en la cocina con el sobre. La letra de mi marido no había cambiado. Claro que no había cambiado. Era una carta, no él. Pero verla después de 9 años tenía ese efecto extraño de los objetos que pertenecen a los muertos, la permanencia de ellos en un mundo que siguió girando sin pedirles permiso. Miguel siempre escribió con una letra pequeña y apretada, como si el papel fuera un recurso escaso que había que administrar con cuidado. Como él mismo, en cierta forma, un hombre que ocupaba poco espacio y que, sin embargo, cuando se fue, dejó un hueco desproporcionado a su tamaño. Abrí el sobre despacio. Había 2 hojas dobladas en 3 partes, sin fecha, sin saludo formal, solo su letra comenzando directamente, como era él. «Carmen, si estás leyendo esto es porque encontraste lo que escondí, o porque alguien más lo encontró por ti. En cualquier caso, ya pasó suficiente tiempo». Me detuve. Respiré. «Hay una cuenta que nunca te mencioné. No porque quisiera ocultártela, sino porque quería que existiera para ti sola, sin que yo pudiera opinar sobre cómo usarla. Sé que eso suena extraño viniendo de mí, pero te conozco, y sé que mientras yo esté, siempre vas a priorizar lo mío sobre lo tuyo. Esta cuenta es para lo tuyo. Los datos están en el sobre pequeño que hay dentro de este». Metí los dedos en el sobre. Había un sobre más pequeño, cerrado. Lo dejé sobre la mesa por ahora y seguí leyendo.
Lo otro que quiero decirte es más difícil de escribir. Tú y yo siempre fuimos buenos en muchas cosas, pero no fuimos buenos en hablar de lo que dolía. Aprendimos a convivir con los silencios como si fueran muebles, como si estuvieran ahí porque los habíamos elegido y no porque no sabíamos cómo sacarlos. Los niños aprendieron lo mismo, lo aprendieron de nosotros. Eso no es culpa tuya sola, es nuestra. Pero como yo ya no voy a estar para hacer mi parte, te toca a ti cargar con la conversación que los dos deberíamos haber tenido con ellos hace años. No te pido que los perdones si no quieres, te pido que les digas la verdad, no la verdad bonita, la verdad de verdad. Te quiero, Carmen, más de lo que supe decirte cuando todavía podía. Miguel, no lloré de inmediato. Me quedé sentada un rato largo con las hojas sobre la mesa, como si necesitara que el aire de la cocina las leyera también y me ayudara a entender qué hacer con ellas. Miguel había muerto de un infarto, rápido, sin aviso, sin tiempo para conversaciones de último momento, ni despedidas con palabras escogidas. Siempre pensé que esa fue la parte más cruel, que se fue sin que pudiéramos cerrar nada, sin que yo supiera si había algo que cerrar. Ahora sabía que sí, y que él también lo había sabido. Me pregunté cuándo había escrito esa carta, si había sido durante una de esas noches en que yo dormía y él se quedaba en el estudio con la lámpara pequeña encendida, haciendo cosas que yo nunca preguntaba, porque respetaba su silencio de la misma manera que él respetaba el mío. Me pregunté si había dudado, si había empezado a escribirla varias veces, si alguna vez estuvo a punto de dármela en persona y luego no pudo. No había manera de saberlo. Solo estaba la carta. Y yo. El sobre pequeño contenía un papel con el nombre de un banco, un número de cuenta y una contraseña escrita a lápiz que claramente esperaba ser cambiada. Debajo, con su letra apretada, había una cifra. La miré 2 veces. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para el tratamiento sin preocupaciones. Y suficiente para vivir con tranquilidad 1 o 2 años más sin depender de nada ni de nadie. Suficiente para hacer algo que yo no hubiera podido hacer si el dinero hubiera pasado por sus manos o por las mías mientras él vivía. Suficiente para elegir. Esa noche, cuando Sofía ya dormía y Lucía estaba sentada en el salón con una taza de té, le dije que había recibido noticias importantes de mi marido. Ella levantó los ojos. ¿De su marido? Una carta que escribió antes de morir. La guardó aquí. Ella no dijo nada, pero su expresión era la de alguien que entiende que hay cosas que no necesitan comentario. Era un hombre complicado de querer, dije sin saber exactamente por qué se lo decía a ella. No porque fuera malo, sino porque guardaba demasiado. Lucía miró su taza. Mi hermana era igual, dijo. Guardaba las cosas importantes para cuando fuera el momento correcto de decirlas, y a veces el momento correcto llegaba tarde. Asentí. O no llegaba, dije. O no llegaba, repitió ella. Rodrigo llamó el miércoles, dijo que vendría el viernes, que se quedaría el fin de semana. Su voz tenía algo diferente, una especie de incomodidad que yo reconocí porque era la misma que yo sentía cuando estaba a punto de hacer algo que me daba miedo, pero que sabía que no podía seguir postergando. Le dije que me alegraba. Lo dije en serio. Le dije también que había llamado a Valentina y que ella vendría el sábado. Silencio. ¿Los dos al mismo tiempo?, preguntó. Sí. Otro silencio. ¿Pasa algo, mamá? Pasan muchas cosas, dije, pero ninguna urgente. Solo quiero que estemos juntos un rato. Los 3. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. La verdad completa era que tenía una carta de su padre en la mesa de la cocina y 9 años de silencios acumulados y un diagnóstico que me había enseñado que el tiempo no es infinito y que las conversaciones postergadas no desaparecen, solo fermentan. Pero eso lo diría cuando los tuviera frente a mí. Si esta historia te está llegando adentro, suscríbete al canal. Lo que viene ahora entre Carmen y sus hijos es la parte que más duele y también la más necesaria. El viernes llegó Rodrigo a las 4 de la tarde. Lo vi desde la terraza, bajando del coche con esa manera suya de moverse que siempre me recordó a su padre. Directo, sin pausas innecesarias, como si cada acción tuviera un propósito, y el propósito fuera llegar cuanto antes al siguiente. Se había cortado el pelo. Llevaba una bolsa de tela con algo dentro, que resultó ser una botella de vino y fruta que había comprado en el camino. Pequeños gestos. Los suyos siempre habían sido pequeños gestos. Me abrazó en la puerta. Un abrazo real, no de protocolo. Eso también lo noté. Luego vio a Lucía en la cocina y a Sofía en el suelo del salón, y su cara tuvo una expresión que era mitad sorpresa y mitad algo que no supe nombrar del todo. Se lo presenté. Él fue educado, como siempre es educado, que no es lo mismo que ser cálido, pero en ese momento fue suficiente. Esa noche comimos los 4, o los 4:30 si contamos a Sofía, que insistió en estar presente, aunque se durmió antes de que terminara la cena.
Rodrigo habló poco, observó mucho. Cuando Lucía se levantó a acostar a la niña, él me miró. «Parece buena persona», dijo. «Lo es», dije yo. «¿Y cuánto tiempo se queda?» Era una pregunta práctica. Él siempre hacía preguntas prácticas. Pero esta vez detrás de la pregunta había algo más, una especie de reconocimiento incómodo de que su madre había construido algo en su ausencia, que la vida aquí había seguido sin consultarle. «No lo sé todavía», dije. «Depende de varias cosas». «¿De qué cosas?» «De cosas que quiero hablar contigo y con tu hermana mañana». Él asintió. Bebió un poco de vino. Miró el mar por la ventana. «Hace mucho que no venía aquí», dijo en voz baja. 9 años, dije yo. No lo dije con reproche, solo con exactitud. Él lo recibió de la misma manera, creo, porque no se defendió ni explicó. Solo siguió mirando el mar. «Es igual», dijo. «El mar es igual», dije. «Las personas no». El sábado llegó Valentina a las 11 de la mañana. No, Valentina entra a los lugares con una energía que ocupa el espacio antes que ella. No de manera molesta, sino de una manera que hace que todo el mundo se reorganice levemente en torno a su presencia. Siempre fue así, desde pequeña. Saludó a Rodrigo con un abrazo que tenía la eficiencia de 2 personas que se quieren pero no se llaman suficiente. Saludó a Lucía con una sonrisa que era genuina pero también evaluativa, esa combinación particular suya que a veces asusta a la gente y que en realidad solo significa que está prestando atención. A Sofía la miró durante un momento largo y luego se agachó a su altura y le dijo «Hola» con una voz completamente diferente a la que usaba para los adultos, suave, paciente, sin prisa. Eso me sorprendió. No debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Después del almuerzo, le pedí a Lucía si podía quedarse un rato con Sofía en el jardín. Ella se entendió sin que yo lo explicara. Nos sentamos los 3 en el salón, Rodrigo en el sillón, Valentina en el sofá, yo frente a ellos en la silla que siempre fue la mía, la que tiene el cojín gastado del lado derecho porque me siento siempre igual. Puse la carta de su padre en la mesa. Los 2 la miraron. «¿Qué es eso?», preguntó Valentina. «Una carta que su padre escribió antes de morir y que escondió en esta casa», dije. «La señora Felisa la encontró hace poco entre unos papeles. Ninguno de los 2 habló. Pueden leerla», dije. «Es para mí, pero habla de ustedes también, y creo que tienen derecho a saber lo que dice». Valentina alargó la mano primero. La leyó despacio. Vi cómo sus ojos se movían por las líneas. Vi el momento en que llegó al párrafo sobre los silencios. Sus manos apretaron un poco el papel. Se lo pasó a Rodrigo sin decir nada. Él la leyó más rápido, o al menos lo aparentó. Luego la dejó sobre la mesa con cuidado, como si el papel pudiera romperse. Nadie habló durante un momento. Fue Rodrigo quien habló primero. «No sabía que papá pensaba estas cosas». «Yo tampoco», dije. «Hasta esta semana». Valentina tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Esa también era su manera. «Dice que la conversación te toca a ti», dijo. «¿Sí? ¿Y cuál es la conversación?» La miré. Luego miré a Rodrigo. Luego miré el mar por la ventana, que seguía igual que siempre, indiferente y constante. «¿La conversación?», dije. «Es que estuve a punto de morirme este año, y ninguno de los 2 lo supo del todo. No porque no me importara contárselo, sino porque en algún momento dejé de saber cómo hablarles. Y eso, según me dice su padre desde el otro lado, también es culpa mía». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Este no era un silencio de incomodidad, era un silencio de algo que acaba de aterrizar. Valentina abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, pero antes de que dijera nada, el teléfono de Rodrigo vibró sobre la mesa. Él lo miró un segundo. Luego, por primera vez en mucho tiempo, lo puso boca abajo sin contestar. Y eso, de alguna manera, fue la primera respuesta real que me dio. Valentina fue la primera en hablar. No empezó con una disculpa, no empezó con una explicación, empezó con una pregunta, que era su manera de entrar a los lugares difíciles, con preguntas en lugar de afirmaciones, como si necesitara cartografiar el terreno antes de pisar. «A punto de morirte ¿cómo?», dijo. «El diagnóstico de hace 8 meses», dije. Les dije que era algo que había que tratar. No les dije cuánto. «¿Por qué no?». Era una pregunta legítima. Me la había hecho a mí misma muchas veces. «Porque no quería que vinieran por obligación», dije. «Porque ya sé cómo funciona eso. Viene la crisis, vienen ustedes. Pasa la crisis. Cada uno vuelve a su vida. Y yo me quedo con la sensación de haber sido un problema que resolvieron y no una persona a quien quisieron estar cerca». Valentina no respondió de inmediato. Rodrigo tampoco. Afuera, por la ventana, se oía la voz de Sofía diciendo algo en ese idioma particular de los niños pequeños que mezcla palabras reales con sonidos inventados.
Lucía respondía con paciencia, como siempre. «Eso no es justo», dijo Rodrigo. Su voz era baja pero firme. «¿El qué?» «Lo que acabas de decir. No, a que venimos solo por obligación». Lo miré. «¿Cuándo fue la última vez que viniste sin que hubiera una razón concreta?», pregunté. Él abrió la boca, la cerró. «Eso no significa que sea por obligación», dijo. «Significa que la vida tiene cosas, trabajo, familia, compromisos». «Lo sé», dije. «No te estoy acusando de ser mal hijo, Rodrigo. Te estoy diciendo que me sentí sola, que hay una diferencia». El silencio volvió, pero este ya tenía textura. Ya no era un silencio vacío, sino uno que contenía cosas. Valentina se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando el jardín un momento. Tenía esa postura suya de cuando procesa algo, y no quiere que nadie vea su cara mientras lo hace. Cuando se volvió, sus ojos sí estaban llorando, solo un poco, lo suficiente para que yo supiera que lo que iba a decir era verdad. «Mamá», dijo, «yo vine cuando me llamaste, vine ese mismo día. Estuve 4 días aquí reorganizando todo lo que se me ocurrió, porque no sabía qué más hacer, porque nadie me enseñó qué hacer cuando tu madre está enferma y tú tienes miedo, y no sabes cómo decir que tienes miedo sin que parezca que todo gira alrededor de ti, cuando en realidad gira alrededor de ella». Hizo una pausa. «Y tú te peleaste conmigo por unos cajones y yo me fui sintiéndome como si hubiera fallado en algo, pero sin saber exactamente en qué. Me quedé quieta. Tenía razón. No en todo, pero en eso, sí. Tenías razón en sentirte así», dije. «Lo de los cajones no era por los cajones. Ya sé que no era por los cajones. Era porque necesitaba que te sentaras conmigo, no que arreglaras nada, solo que estuvieras». Valentina respiró. «Pues dímelo», dijo. «Dímelo así, con esas palabras. Porque yo no leo mentes, mamá. Nunca aprendí a leerlas. Y si tú aprendiste a callar de tu madre y yo aprendí a hacer de ti, entonces los dos aprendimos las cosas equivocadas, y ninguna de las dos tiene toda la culpa, pero las dos tenemos algo». Rodrigo se había quedado muy quieto durante el intercambio entre su hermana y yo. Lo miré. «¿Y tú?», dije. Él pasó una mano por la nuca, ese gesto suyo que significaba que estaba buscando palabras que no le salían fácil. «Yo soy más complicado», dijo. «¿Por qué?». «Porque cuando papá murió, yo sentí que tenía que ocupar un lugar que no sabía ocupar. No el lugar de él, no eso, sino el de la persona que se asegura de que todo esté bien. Y cada vez que llamaba, y tú me decías que estabas bien, yo te creía porque quería creerte. Porque si no te creía tenía que hacer algo al respecto y no sabía qué». Lo miré. «¿Y si yo te hubiera dicho que no estaba bien?». «No lo sé», dijo, con honestidad brutal. «Eso es lo que me da vergüenza. No sé si habría sabido qué hacer». «Habría bastado con llamar más seguido», dije. «No tenías que hacer nada grande, solo estar». Rodrigo asintió despacio. «Eso suena fácil cuando lo dices así». «Lo sé, y no lo es, pero tampoco es tan difícil como lo que hemos estado haciendo los 3 todos estos años. Si este tipo de historias te mueven algo por dentro, dale al like. Son historias reales en el fondo, aunque los nombres cambien, y ese fondo es el que importa». Hubo una pausa larga, no incómoda, solo larga, el tipo de pausa que necesita una conversación cuando ha dicho cosas que pesan y el aire necesita un momento para acomodarlas. Fue entonces cuando Valentina preguntó por Lucía, no de manera brusca, con una curiosidad que ya no tenía la capa evaluativa del principio. «¿Cómo fue que llegó aquí?», preguntó. Le conté. La fila del mercado, el billete, el nombre del pueblo escrito en un papel, los 5 meses de tratamiento mientras ella cuidaba la casa. Lo conté sin adornos, de la misma manera que Lucía me lo había contado a mí la primera vez, con los hechos ordenados y limpios. Rodrigo escuchó con atención. «¿Y no tuviste miedo?», preguntó, «de dejarle la casa a alguien que no conocías». «Tuve más miedo de dejarla vacía», dije. Él frunció el ceño levemente, no de desaprobación, de algo que estaba entendiendo. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó Valentina. «No lo sé todavía», dije. «Pero he estado pensando en algo». Los dos me miraron. «Esta casa no debería seguir cerrada», dije, «y yo no puedo vivir aquí sola de manera permanente, pero tampoco quiero venderla». Hice una pausa. «Estoy pensando en ofrecerle a Lucía un acuerdo más formal, que se quede, que cuide la casa, que pague lo que pueda cuando pueda, y que yo venga cuando necesite venir». Rodrigo abrió la boca. La cerré antes de que hablara. «No te estoy pidiendo permiso», dije con la misma calma con que diría cualquier otra cosa. «Te estoy contando, porque quiero que lo sepas, porque quiero dejar de tomar decisiones en silencio como si vivir mi vida fuera algo que debo hacer escondida». Él cerró la boca. Luego, después de un momento, asintió. Fue un asentimiento pequeño, pero fue real.
Esa tarde salimos los tres a caminar por la orilla, sin Lucía, que se quedó con Sofía, sin teléfonos, que los tres dejamos sobre la mesa de la cocina sin que nadie lo propusiera. Simplemente ocurrió así. Caminamos con el agua cerca de los pies y el sol bajando despacio hacia el horizonte con esa lentitud que tiene el atardecer en el mar, como si el día quisiera despedirse bien antes de irse. No hablamos mucho, no hacía falta. Había algo diferente en el silencio de esa tarde. No era el silencio de las cosas no dichas, era el silencio que queda después de decirlas, más ligero, más honesto, el tipo de silencio que puedes compartir con alguien sin que se sienta como una distancia. En algún momento Valentina puso su mano en mi brazo. No dijo nada, solo caminó así, con su mano en mi brazo, como cuando era pequeña y cruzábamos la calle. Rodrigo, que caminaba a mi otro lado, me miró un momento. ¿Tienes miedo?, preguntó. Supe que no hablaba del paseo. Sí, dije. ¿De qué exactamente? Pensé un momento. De no tener suficiente tiempo para arreglar lo que hay que arreglar, dije, y también de pasarme el tiempo que me queda intentando arreglar cosas en lugar de vivirlas. Rodrigo caminó en silencio un momento. ¿Y cuál de los dos miedos gana?, preguntó. Lo miré. Eso depende de ustedes también, dije. Él asintió, y siguió caminando. Esa noche, después de que los niños durmieran, que Sofía era la única niña, pero en esa casa grande su presencia llenaba un espacio que iba más allá de su tamaño, nos sentamos los cuatro en la terraza. Rodrigo, Valentina, Lucía y yo, con una botella del vino que había traído Rodrigo y vasos que no hacían juego, porque la casa tenía esa costumbre de los lugares que se usan de verdad. No fue una conversación profunda. Fue exactamente lo contrario. Rodrigo le preguntó a Lucía de dónde era. Ella le contó. Valentina le preguntó por Sofía, por la edad, por cómo había aprendido a andar. Lucía respondió con esa seriedad suya, que de cerca no era frialdad sino concentración, la seriedad de alguien que ha aprendido que las cosas importantes merecen atención. En algún momento, Rodrigo dijo algo que hizo reír a Valentina. Y Valentina rió de esa manera suya, que cuando aparece transforma la habitación, una risa grande y sin cálculo, que yo no escuchaba desde hacía demasiado tiempo. La miré. Pensé en todas las cenas que no habían sido así, en todos los años de llamadas breves y visitas organizadas y silencios que habíamos confundido con respeto, cuando en realidad eran solo distancia. Y pensé en Miguel, en su carta sobre la mesa de la cocina, en su letra apretada diciéndome que hiciera la conversación que los dos deberíamos haber tenido juntos. La había hecho, no perfectamente, no sin dolor, pero la había hecho. Levanté mi vaso sin decir nada. Valentina me miró, entendió, levantó el suyo. Rodrigo hizo lo mismo. Lucía, después de un segundo de duda, también. No brindamos por nada en particular, o brindamos por todo a la vez, que a veces es la misma cosa. El mar seguía ahí, igual que siempre, pero esa noche, por primera vez en muchos años, yo no lo escuchaba como compañía de la soledad, lo escuchaba como fondo, como el sonido de fondo de una noche que tenía personas dentro. Los días siguientes tuvieron una textura que no supe nombrar de inmediato. No era felicidad exactamente. Era algo más parecido a la sensación de haber estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y haberlo dejado en el suelo sin tirarlo, con cuidado, en el lugar correcto. No el alivio de deshacerse de algo, el alivio de encontrarle un sitio. Rodrigo se quedó hasta el lunes, Valentina hasta el martes. Fueron 2 días más de lo que cualquiera de los dos había planeado. No lo dijeron. Simplemente no se fueron cuando dijeron que se irían y ninguno de los tres lo comentó, como si hacerlo explícito fuera a romper algo que todavía era frágil. El domingo por la mañana, Rodrigo salió solo al jardín con el café. Lo vi desde la ventana de la cocina. Estaba mirando las plantas que Lucía había sembrado, esas filas ordenadas con la seriedad de quien no puede permitirse equivocarse. Se agachó. Tocó la tierra con los dedos. No sé qué pensaba. No pregunté, pero cuando entró, me dijo algo que no esperaba. «Quiero aprender a llamarte sin razón», dijo, «sin que haya pasado nada, solo para saber cómo estás». Lo miré. «Eso me gustaría», dije. «Voy a intentarlo». No le dije que bastaba con intentarlo. No le dije que ya veremos. Le dije que me gustaría porque era la verdad, y porque aprendí que las verdades simples, dichas simplemente, tienen más peso que los discursos largos. El lunes por la tarde, antes de irse, Valentina entró al cuarto donde yo estaba doblando ropa y se sentó en el borde de la cama. Estuvo un momento callada. Luego dijo, «Mamá, ¿tú crees que papá sabía que nos íbamos a distanciar así? Antes de morir, digo, ¿crees que lo veía venir?» Dejé la ropa sobre la cama. Me senté a su lado. «Creo que lo veía», dije, «y creo que no supo cómo pararlo. Igual que yo». Valentina miró sus manos. «Me duele que no lo dijera», dijo.
En vida, digo, no en una carta. A mí también. ¿Estás enojada con él? Pensé en la pregunta con honestidad. Estuve enojada, dije. Al principio, cuando leí la carta, sentí que me había dejado a mí con todo lo difícil, pero luego pensé que él también tenía miedo, y que el miedo hace eso, te hace guardar las cosas para después, y a veces después no llega. Valentina asintió despacio. ¿Y con nosotros?, preguntó. ¿Estás enojada con nosotros? Era una pregunta valiente. La miré con algo que era orgullo, aunque no lo nombré así. Estuve, dije, y a veces todavía lo estoy un poco, pero el enojo solo tiene sentido si sirve para algo. Si solo fermenta, envenena, y yo ya perdí demasiado tiempo envenenada en silencio. Valentina se quedó quieta un momento. Luego apoyó la cabeza en mi hombro. No dijo nada más. Yo tampoco. Nos quedamos así un rato, con el ruido del mar entrando por la ventana entreabierta y la ropa sin doblar entre las dos, y fue uno de esos momentos que no se planean y que por eso mismo son los que más pesan en la memoria. Cuando se fueron los dos, la casa quedó más silenciosa, pero no del mismo silencio de antes. Lucía estaba en la cocina preparando la cena. Sofía dormía la siesta. El jardín tenía esa luz particular del final de la tarde que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Me senté en la terraza con la carta de Miguel en la mano. La había leído tantas veces en esos días que ya me la sabía, pero la seguía leyendo. Supongo que había algo en tenerla entre los dedos que me hacía sentir que él no estaba completamente ido, que había dejado algo aquí además de recuerdos y muebles y una bisagra que crujía. Me pregunté qué habría dicho si hubiera podido ver ese fin de semana. Me imagino que habría estado callado. Esa era su manera cuando algo le importaba mucho. Se callaba y observaba con esa atención suya que a veces confundí con distancia y que en realidad era presencia, la forma más completa de estar que él conocía. Me imagino que habría puesto la mano sobre la mía en algún momento, sin decir nada. Solo eso. Le habría bastado. A mí también me habría bastado. Esa noche, después de cenar, Lucía me preguntó si podíamos hablar. Lo dijo con esa seriedad suya que ya no me ponía en alerta, sino que reconocía como su manera de entrar a las cosas importantes. Nos sentamos en el salón con el ruido del mar de fondo. «Quiero decirle algo», empezó. Y no sé bien cómo decirlo sin que suene a más de lo que es o a menos de lo que es. «Dígalo como pueda», dije. Ella asintió. «Cuando usted me dio el papel con el nombre del pueblo», dijo, «yo no tenía nada. Bueno, tenía a Sofía, que es todo, pero no tenía lugar, ni dinero suficiente, ni nadie, y vine aquí sin saber qué iba a encontrar. Solo sabía que usted me había mirado de una manera que no me habían mirado en mucho tiempo». Hice una pausa. Esta casa me devolvió algo que yo no sabía que había perdido. No sé cómo explicarlo exactamente. Es como que aquí empecé a respirar diferente, a hacer las cosas sin el miedo constante de que el suelo se iba a mover bajo mis pies. La escuché sin interrumpir. Lo que quiero decirle es que lo que usted hizo por mí no fue solo prestarme una casa. Fue tratarme como si mereciera un lugar. Y eso, se detuvo un momento, eso no se me va a olvidar. Me quedé quieta. Había algo en sus palabras que me tocó de una manera que no esperaba. No porque fuera inesperado que alguien me lo dijera, sino porque me hizo darme cuenta de algo que no había pensado del todo hasta ese momento. «Lucía», dije, «lo que usted hizo por mí tampoco fue solo cuidar una casa». Ella me miró. «Usted estaba aquí cuando yo no podía estar. Cuidó este lugar como si fuera suyo porque lo sentía suyo, y eso se nota. Cada cosa arreglada, cada planta en el jardín, cada vez que la señora Felisa viene a tomar café y tiene a alguien con quien tomarlo. Eso no es nada pequeño». Hice una pausa. Pero hay algo más. Verla a usted, ver cómo maneja la vida con lo que tiene y sin quejarse y sin pedir lástima, me recordó que yo también puedo hacerlo. Que uno puede estar asustado y seguir de todas maneras, que el miedo no tiene que ser el argumento final. Lucía me miraba con los ojos quietos. «Usted ya lo sabía», dijo. «Lo sabía, pero lo había olvidado», dije. «A veces necesitamos que alguien nos lo muestre de nuevo». Le planteé el acuerdo esa misma noche, no como un favor, como una propuesta entre dos personas adultas que tienen algo que ofrecerse mutuamente. Le dije que la casa era suya mientras la necesitara, que pagaría los gastos fijos yo, al menos durante el primer año, que si en algún momento ella podía contribuir con algo, bien, y si no podía, también, que lo único que le pedía era que cuidara el lugar como lo había estado cuidando, con esa atención particular que ella tenía para las cosas que importan. Le dije también que yo vendría cuando pudiera, que no era una visita de supervisión, sino de necesidad propia, que esta casa seguía siendo el lugar donde yo respiraba diferente y que no quería renunciar a eso. Ella escuchó todo con esa seriedad suya. Cuando terminé dijo, «¿Y si en algún momento usted quiere venderla?»
Si llega ese momento, lo hablamos, dije. Con tiempo, sin sorpresas, como personas que se respetan. Ella asintió. ¿Y si yo consigo trabajo y dinero suficiente para un lugar propio? Entonces me alegro por usted y buscamos otra solución para la casa, dije. Nada de esto es para siempre, es para ahora, y ahora es suficiente. Lucía miró sus manos un momento, luego me miró a mí. De acuerdo, dijo. Y eso fue todo. No hubo papeles esa noche, ni firmas, ni formalidades. Hubo dos mujeres en un salón frente al mar poniéndose de acuerdo sobre algo que importaba. Los papeles vendrían después, con un abogado y las formas correctas, porque yo había aprendido que las cosas importantes merecen también la estructura correcta. Pero el acuerdo real fue esa noche, en ese salón, con el mar de fondo. Antes de que sigas leyendo, si esta historia te está diciendo algo que necesitabas escuchar, suscríbete al canal. Hay más historias como esta. Historias de mujeres que encontraron su voz cuando ya creían que era demasiado tarde. No te las pierdas. Me fui el jueves. No porque tuviera prisa, sino porque sentí que era el momento correcto. Hay algo en saber cuándo irse que yo tardé mucho en aprender. Siempre me quedaba más de lo necesario o me iba antes de tiempo. Ese jueves supe que era el momento exacto. Hice la maleta con calma. Dejé algunas cosas en el cuarto que siempre fue del mío. Cosas pequeñas, un libro, una muda, el frasco de la crema que siempre tengo en la mesita. Una manera de decirle a la casa que volvería. Lucía me ayudó a cargar la maleta al coche. Sofía, que últimamente se había acostumbrado a mí con esa facilidad de los niños que no tienen todavía el peso de las decepciones acumuladas, me extendió los brazos cuando me agaché a despedirme. La abracé. Olía a sol y a tierra del jardín. La dejé en el suelo con cuidado. Lucía y yo nos miramos un momento. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya, y lo que quedaba sin decir no necesitaba palabras. Le puse una mano en el hombro un segundo. Ella puso su mano sobre la mía. Luego me subí al coche. Conduje las 4 horas de vuelta con la radio apagada. No por tristeza. Por lo contrario, quería escuchar mis propios pensamientos sin que nada los tapara. Quería darles espacio para que se ordenaran solos. Pensé en el diagnóstico que había cambiado el eje de mi año. Pensé en el sobre con la letra de Miguel. Pensé en Rodrigo aprendiendo a llamar sin razón. En Valentina apoyando la cabeza en mi hombro con la ropa sin doblar entre las dos. Pensé en Lucía sembrando con la fe de quien cree que va a estar para ver crecer lo que planta. Y pensé en mí, en Carmen, que tiene 58 años y un diagnóstico que todavía tiene signos de interrogación en algunos márgenes, pero que ya no la paraliza como antes. Que tiene 2 hijos adultos con quienes acaba de tener las conversaciones más difíciles y más necesarias de los últimos 9 años. Que tiene una casa frente al mar que ya no está cerrada. Que tiene una cuenta bancaria que su marido guardó en silencio porque la conocía mejor de lo que ella pensaba. Que tiene miedo todavía. Claro que tiene miedo, pero que aprendió, tarde y a tropezones y con el costo que tienen todas las cosas que se aprenden así. Que el miedo no es el argumento final. Que vivir no es esperar a que el miedo se vaya. Es decidir de todas maneras. Llegué a casa al anochecer, abrí la puerta, encendí las luces, me senté en la cocina con un vaso de agua y el silencio de mi propia casa, que es un silencio diferente al del mar, pero que esa noche no pesaba. Puse el teléfono sobre la mesa. Tenía un mensaje de Rodrigo que había llegado mientras conducía. Solo decía, llegué bien. ¿Tú también? Le respondí, sí, gracias por preguntar. Él respondió con un emoji pequeño, solo eso, pero fue suficiente. Luego llegó un mensaje de Valentina. Mamá, pensé en lo que dijiste sobre el silencio. Tienes razón, yo también aprendí a callar de ti. Vamos a intentar aprender otra cosa las dos. Lo leí 2 veces, luego lo guardé. No porque quisiera olvidarlo, sino porque sabía que ese mensaje era el comienzo de algo, no el final. Y los comienzos necesitan espacio para crecer sin que los mires demasiado seguido. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta de Miguel del bolso. La leí por última vez. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de la mesita, al lado de la foto que siempre ha estado ahí, la de los 2 en la casa del mar, cuando los niños eran pequeños y el verano era largo, y nadie pensaba todavía en lo que venía después. Él mirando al mar en esa foto. Yo mirándolo a él. Le dije buenas noches en voz baja. No porque creyera que me escuchaba, o quizás sí, un poco, en esa parte de una misma que no necesita certeza para necesitar decir las cosas. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la noche no me hizo preguntas. Solo me dejó dormir. No sé cuánto tiempo tengo. Nadie lo sabe, en realidad. Esa es la única democratización verdadera que existe. La incertidumbre es igual para todos, solo que algunos vivimos más cerca de recordarlo. Lo que sí sé es lo que quiero hacer con el tiempo que sea.
Quiero ir a la casa del mar cuando lo necesite y encontrarla viva. Quiero que Rodrigo me llame sin razón y que yo le cuente cosas pequeñas y que esas cosas pequeñas sean la razón. Quiero que Valentina aprenda a sentarse en silencio conmigo y que yo aprenda a dejar que ella arregle cosas a veces. Porque arreglar también es una forma de querer y yo tardé demasiado en entenderlo. Quiero ver crecer las plantas que Lucía sembró con la fe de quien cree que va a estar. Quiero escribirle una carta a Miguel algún día, no porque él la vaya a leer, sino porque hay cosas que necesitan ser escritas para existir del todo, para volverse reales fuera de la cabeza. Y quiero seguir aprendiendo la diferencia entre el silencio que protege y el silencio que aísla, porque no son lo mismo, nunca fueron lo mismo. Solo me llevó 58 años, un diagnóstico, una carta encontrada en una casa frente al mar y una mujer joven con una hija y una fe particular en las semillas para entenderlo del todo. Pero lo entendí, y eso, a cualquier edad, es un comienzo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes de lo que hablo. Deja un comentario con una sola palabra, la palabra que describe lo que sientes ahora mismo. Solo una, no necesita ser explicada. A veces una palabra dice todo lo que las frases largas no pueden. Gracias por escuchar la historia de Carmen. ¿Hay más?